un divorcio, una infidelidad, una pérdida de un examen o la pérdida hasta de la vida. Son situaciones donde necesitaremos aplicar los componentes de los primeros auxilios psicológicos, donde prima salvaguardar la vida y otros más. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de los 5 componentes básicos de los primeros auxilios psicológicos. Bienvenidos. Al hablar de los 5 componentes de los primeros auxilios psicológicos, podemos conceptualizar el proceso de los primeros auxilios psicológicos al basarlos en los elementos claves que representan el modelo de entrenamientos representativos de la intervención en crisis. El elemento común en cada uno de estos es que, aunque no con frecuencia expresado claramente, el modelo es un modelo básico de resolución de problemas, que se corrigen a la luz de las emociones intensas que pueden pasar las situaciones en crisis. Lo que surge aquí es un enfoque de 5 pasos, que son los siguientes. Primero, la realización de un contacto psicológico. Lo segundo, analizar las dimensiones del problema. Tercero, la solución de los problemas de soluciones. Cuarto, asistir en la ejecución de los pasos concretos. Y quinto, el seguimiento para verificar el proceso. Vamos a iniciar con el paso número 1, la realización del contacto psicológico. Algunas personas definen ese componente como la empatía o sintonización con los sentimientos de una persona durante la crisis. El escuchar de modo empático se identifica de manera más sólida con la terapia centrada en el paciente de Carl Rogers, y es una condición previa para cualquier actividad de asistencia. En el presente contexto significa escuchar los hechos que los sentimientos, qué pasó, tanto cómo es lo que le pasó a la persona y cómo se siente al respecto. Y la utilización de lineamientos reflexivos para que la persona sepa de qué manera real escuchamos lo que ha dicho. En la desorganización y en el trastorno por una crisis, con frecuencia lo novedoso o extraño de la experiencia es la parte más atemorizante. La tarea primaria del asistente es escuchar cómo el cliente o el paciente visualiza la situación y se comunica cualquiera que sea el malentendido que surja. Al revisar la lista de los principales comportamientos del asistente implicado en la realización del contacto psicológico, como por ejemplo invitar a la persona a hablar, escuchar de lo mismo o acerca de lo que pasó, que pueden ser los hechos, y la reacción de la persona ante el acontecimiento, como pueden ser los sentimientos, el establecer lineamientos reflexivos y así cuando los sentimientos están presentes de manera obvia en señales no verbales, aunque todavía no se expresen en palabras, con ellos se limitan y los asistentes suavemente comentan al respecto. Podemos decir lo siguiente: puedo sentir por la manera en la que usted ha sido perturbado y se siente respecto a lo que ha pasado. O podemos llegar a plantear: parece que usted también está muy enojado acerca de lo que ha pasado. Y cosas así pueden ser una forma correcta. Las investigaciones de Crow identifican el sentimiento de los acompañantes afectivos usuales de la crisis como ansiedad, ira, depresión, también conocido como la crisis amarilla, roja y negra respectivamente. Él describe la tarea del asistente no solo como reconocer estos sentimientos, sino también responder de manera tranquila, controlada y resistir la tendencia de quedar atrapado, como sentirse ansioso, enojado o deprimido ante la intensidad de los sentimientos del paciente. El contacto psicológico no siempre se hace mediante comunicaciones verbales. Algunas veces el contacto físico no verbal es más efectivo. Por ejemplo, tocar o abrazar a una persona que está muy perturbada no puede ser positivo para estos casos. Médicos y pacientes informan que un contacto físico suave o un abrazo sobre el hombro puede con frecuencia tener un importante efecto calmante, en abono del significativo interés humano. En algunas situaciones, por supuesto, el tocar a la persona puede ser inadecuado y puede disminuir la interacción terapéutica. Los médicos clínicos necesitan ser sensitivos a cómo percibirá el paciente semejante contacto. Existen varios objetivos para la realización del contacto psicológico. El primero es que la persona lo sienta, que lo escuche, que lo acepte, lo entienden y apoyen, lo que a su vez conduce a una disminución en la intensidad de las emociones. El contacto psicológico sirve para reducir el dolor de estar solo durante una crisis, pero en realidad se dirige a algo más que esto. Al reconocer y limitar los sentimientos de ira, dolor, temor, etc., y a partir de eso la intensidad emocional, la energía puede entonces reorientarse hacia hacer algo acerca de la situación.
lo cual lo hablaremos más adelante durante este podcast. El segundo paso o segundo componente, el examen de las dimensiones del problema. El segundo componente de los primeros auxilios psicológicos implica la evaluación de las dimensiones o parámetros del problema. La indagación se enfoca en tres áreas: pasado, inmediato, presente y futuro inmediato. El pasado inmediato remite a los acontecimientos que condujeron al estado de crisis, en especial el incidente específico que desató o precipitó la crisis, como puede ser la muerte de un ser querido, el desempleo, heridas corporales o la separación del cónyuge. También es importante determinar el funcionamiento del cacique, así como la persona antes de la crisis. Sin comprometerse en una indagación sistemática, el asistente puede escuchar las características más relevantes del comportamiento, afectividad, el somatismo, así como la vida interpersonal y cognitiva de la persona antes de la crisis. Es importante preguntarnos, ¿cuáles fueron las fuerzas más aparentes, como por ejemplo un empleo estable? ¿O cuáles fueron las principales debilidades o carencias de la persona, como por ejemplo una pobre autoimagen o pocos amigos en el área interpersonal? Y así sucesivamente. ¿Por qué la solución del problema si sufrió un colapso en este periodo particular? ¿Ha pasado algo así antes? Aquí la indagación se guía por la premisa de la teoría de la crisis, en cuanto que para la mayoría de la gente el estado de la crisis de un incidente que lo precipita debemos averiguar cuál es para la persona, ya que la incapacidad para el enfrentamiento conduce a la crisis. La pregunta sería acá, ¿por qué él o ella no puede enfrentarse con la crisis ahora? La indagación acerca de la situación presente implica las preguntas de quién, qué, dónde, cuándo y cómo, como si fuéramos un reportero o un investigador. Necesitamos hallar quién está implicado, qué pasó, cuándo y demás. Esto se completa la mayoría de las veces simplemente al tener la relación de las personas. Además, es importante escuchar las características más relevantes del funcionamiento del cacique para crisis de la persona. ¿Cómo se siente la persona ahora en la modalidad afectiva? ¿Está él o está ella ebrio o bajo alguna influencia de alguna sustancia psicoactiva? ¿Cuál es el impacto de la crisis en la vida familiar y los amigos, en la parte interpersonal o en la salud física en su parte somática? ¿Cómo ha afectado a la rutina de él o de ella todo lo que fue esta crisis? ¿Cuál es la naturaleza de las reflexiones mentales, lo que incluye los pensamientos y la fantasía, lo mismo que en los sueños en la noche o durante la crisis? Estamos hablando de la modalidad cognitiva. La atención se pone tanto en las fortalezas como en las debilidades durante el periodo de crisis. Por ejemplo, ¿cuáles actividades o rutinas como el ejercicio físico son parte del estilo de la vida de la persona y pueden actuar en la traslaboración de la situación difícil? ¿Cuáles amigos o miembros de la familia pueden estar disponibles para ayudar? Si existe algún indicio o daño físico para el paciente o para alguien más, se realiza una evaluación de la mortalidad del mismo. Se pone en particular atención a los lineamientos anteriores, la naturaleza de los planes del suicidio o homicidio y la buena voluntad para mantener contacto con los otros significantes, cada uno de los cuales se analiza de manera más detallada más adelante dentro del podcast. Por último, ¿cuáles son las probables dificultades futuras para la persona y su familia? Como un ejemplo, un adolescente en fuga necesita un lugar para pasar la noche o la semana, en tanto se realizan las decisiones a cuál es el siguiente paso. Una mujer separada de manera reciente de su esposo puede necesitar un consejo sobre cómo controlar la soledad y cómo hablar de sus hijos acerca de los acontecimientos recientes. Según la circunstancia, ella también puede necesitar orientación breve después, para ayudarle a que aprenda a sortear el rompimiento. Cualquiera que sea el caso, en este componente de los primeros auxilios psicológicos, estas necesidades se destacan como las dimensiones problema. El objetivo principal de este segundo aspecto de los primeros auxilios psicológicos es trabajar hacia un orden jerárquico de las necesidades de la persona, dentro de dos categorías. Primero, conflictos que se necesitan manejarse de manera inmediata, y segundo, conflictos que pueden dejarse para después. En la confusión y desorganización del estado de crisis, las personas con frecuencia tratan de lidiar con todo al mismo tiempo. Muchas veces existe una pequeña coincidencia de lo que puede ser tratado ahora mismo y lo que puede esperar unos días, unas semanas o a unos meses. Un papel importante del asistente es
auxiliar en este proceso del ajuste. Ejemplos de conflicto que pueden necesitar atención inmediata serían hallar un lugar para pasar la noche, manifestar a una persona el deseo de suicidarse esa misma noche o, comillas, de ganar tiempo en una disputa familiar, de manera que todos pueden hablar en un momento menos acalorado. Las necesidades posteriores pueden abarcar cualquier cosa, como no necesitar cuidados durante varios días o noches, y pueden incluir cuestiones como la necesidad de asistencia legal, consejería matrimonial, terapia individual para la crisis, rehabilitación vocacional y otras semejantes. Cualquiera que sea estas alternativas puede ser útil en la subsecuente resolución de la parte psicológica de la experiencia de crisis. Muchas veces, desde luego, hay un poco tiempo para examinar todos los aspectos del problema, y muchas de estas preguntas se posponen. También, con más frecuencia de que manera excepcional, los clientes ofrecen de un modo voluntario mucho más de la información, de manera que los asistentes rara vez necesitan dirigir una indagación paso a paso. Lo mismo que si es un policía que intervenga en un pleito doméstico o un trabajador de una línea telefónica de urgencia que habla con una persona interlocutor con posible suicidio. Un ministro de vida en un hospital o un padre abrumado por el duelo, el interventor efectivo tiene la mente en el marco precedente, en tanto la práctica con la persona en crisis. Aunque el asistente no puede preguntar de manera directa acerca de qué categorías mencionadas antes, las tiene en mente sobre la escucha del paciente. Como hemos detallado, las categorías proporcionan un mapa cognitivo para ayudar a dirigir la evaluación durante la crisis. Por último, como los lineamientos reflexivos de contacto psicológico, no es digno mencionar contar de todo modo simple la historia. En términos muy concretos, a alguien que escucha con interés con frecuencia produce lo mismo un alivio emocional que comprensión, acerca de qué necesita para sortear la crisis. El aspecto de la información, acopio de los primeros auxilios, entonces pueden tener un beneficio terapéutico inmediato para el paciente. Y lo mismo auxilia al asistente que al paciente en la planeación de los próximos primeros pasos. El tercer componente hace referencia al análisis de las posibles soluciones. El tercer componente de los primeros auxilios psicológicos implica la identificación de un rango de posibles soluciones alternativas, tanto para las necesidades inmediatas como para las que pueden dejarse para después, identificadas de manera previa. El profesional adoptante de un enfoque paso a paso debe preguntar primero acerca de qué se ha intentado ya, para entonces no volver a repetir la crisis de la persona y volver a generar alternativas. Seguido por lo que el asistente añade como otras posibilidades. Se analizan los más y los menos, las ganancias y las pérdidas de cada solución. Después de que ellos son sintetizados y jerarquizados de modo adecuado a las necesidades inmediatas postergables identificadas con anterioridad. Al seguir el principio de la intervención en crisis, ponemos a la gente a hacer tanto como pueden por sí mismos. Incluso solo se es para generar alternativas acerca de qué hacer cuando es una situación particular. La premisa es que la falta de ayuda puede controlarse, el alentar al paciente a generar ideas acerca de cuál es el siguiente paso, es decir, auxiliarlo, a orar a partir de una posición de una fortaleza antes que una debilidad. Esto puede evolucionar a partir de hacerle preguntas acerca de cómo ha tratado posibles problemas previos. Solo después de analizar las sugerencias del afectado, el consejero se asocia de una lluvia de ideas para generar otras posibles soluciones al problema. Otras dos cuestiones del proceso que merecen mencionarse en esta parte son las siguientes. La primera es la importancia de adiestrar a algunos pacientes para aún considerar la idea de que existen posibilidades de soluciones. El profesional tal vez tendría que estructurar el análisis con comentarios como lo siguiente. Consideremos que tan solo lo que pasaría si tú hablaras con esa persona, te vas de casa esta noche, o llamas a una guardia infantil, o llamas a tus padres. En el caso, por ejemplo, de que fuese un adolescente que escapara de casa. En tales casos, el profesional hace un espacio en el proceso de los primeros auxilios psicológicos para opciones no intentadas desechadas prematuramente y guiar al paciente a considerarlas por completo. De modo similar podemos preguntarle, ¿qué tipo de soluciones puedes intentar? ¿Alguien más? Piensa en alguien que pueda saber qué hacer. ¿Cuáles serían las ideas de esta persona? Una segunda cuestión es la importancia de analizar los obstáculos para la ejecución de un plan en particular. Por ejemplo,
La modalidad no asertiva como un obstáculo para la confrontación del cónyuge, o no tener un automóvil como un impedimento para comprometerse con la orientación individual. Los consejeros o los profesionales no pueden dar tales asuntos al azar. En cambio, ellos deben pensar por adelantado ante los posibles obstáculos y asumir la responsabilidad de ver qué encauce antes de desarrollar un plan de acción. Dentro de lo que hemos mencionado en este componente como la identificación de una o más soluciones para contrastarlas, tanto con las necesidades inmediatas como con las posteriores. Esto en especial para las primeras personas afectadas. Algunos pasos factibles deben identificarse para encauzar las necesidades más presionantes. Los primeros auxilios psicológicos no están completos hasta que se identifiquen estos pasos. Más allá, en la mayoría de los casos, con excepción en aquellos en el que el paciente está tan confundido que no puede participar en el proceso, debería existir un acuerdo entre el paciente y el profesional acerca de la aceptabilidad de las posibles soluciones que escogieron. Si esto no ha cumplido, entonces es probable que no se haya analizado algún obstáculo, lo que indica la necesidad de hablar más acerca de los parámetros de los problemas y las soluciones de confrontación entre ambos. La ejecución de la acción concreta. Relacionado directamente con la acción y la orientación hacia las metas, el cuarto componente de los primeros auxilios psicológicos implica ayudar a la persona a ejecutar alguna acción concreta para manejar la crisis. El objetivo en realidad es muy limitado, no es más que dar el mejor paso aproximado dada la situación. Esto significa la ejecución de lo aprobado acerca de las posibles soluciones inmediatas encaminada a tratar con las necesidades inmediatas. El paso de acción puede ser tan simple como un acuerdo para verse al día siguiente, o tan complicado como para iniciar una hospitalización de manera urgente. Es importante recordar que queremos que el paciente haga tanto como él o ella sea capaz de hacer. Solo cuando las circunstancias se deterioran severamente, la capacidad de un paciente para actuar, el profesional toma un papel activo, y aún entonces esto se hace de manera gradual. Según los principales factores, letalidad y capacidad de la persona en crisis para actuar bajo su propio beneficio. El profesional toma una actitud facilitadora o directiva en la ayuda al paciente para tratar la crisis. Si la situación tiene alta letalidad, como por ejemplo un peligro para el paciente, para el asistente o para alguien más, o si la persona no es capaz de cuidar a sí misma, como estar ebria o perturbada emocionalmente como para estar indispuesta, entonces la actitud del profesional debe ser directiva. Cuando no existe peligro para sí mismo o para otros, y cuando una persona, aunque esté perturbada emocionalmente, es todavía capaz de conducir a casa, telefonear a su cónyuge y permanecer un largo fin de semana, entonces el papel del asistente debe ser más facilitador que directivo. Para aclarar algunas de estas distinciones, podemos pensar en la actitud facilitadora como aquella en los siguientes pasos. Primero, el profesional y el paciente hablan acerca de la situación, pero segundo, el paciente toma la principal responsabilidad por cualquier acción. Aún más, cualquier tercer paso convenio con respecto a la acción es un asunto en lo que implica solo al profesional y al paciente. Por ejemplo, una paciente y un profesional pueden hablar y entonces acordar que sería bueno para ella primero que hablar con su marido por teléfono antes que tomar cualquier decisión importante acerca de abandonar el hogar o regresar con él este fin de semana. Ella sola, de cualquier modo, haría la llamada telefónica y entonces informaría al consejero de cuál fue el resultado. El convenio implica solo a los dos, al profesional y al paciente. Bajo una actitud directiva, de cualquier manera, el enfoque es un poco diferente, aunque el primero es hablar nuevamente entre el paciente y el profesional. La segunda parte implica, parte de la acción puede incluir que el profesional lo mismo que haga el paciente. De manera similar, el tercer paso, el convenio para la acción, puede implicar a otros. Por ejemplo, el cónyuge que no está presente durante una sesión inicial u otra institución de servicios, una de bienestar infantil, una policía o un personal hospitalario. Existen otras diferencias entre las actitudes facilitadoras y directivas. Los enfoques facilitadores pueden ir de manera de escuchar de manera activa hasta dar consejo. Lo primero significa de manera prioridad escuchar y volver a reflexionar de nuevo sobre el contenido del mensaje y a través de las varias fases del análisis. En otros casos, la actitud facilitadora incluye consejos o que el asistente abogue por un particular curso de una acción. Te daré un ejemplo.
Me preocupa lo que pueda pasarte. De veras, creo que tú deberías, y uno plantea la opción que debería ser la persona. Muchas veces el profesional tiene tanto que ver con los pensamientos como con el comportamiento. Y cuando el asistente o el profesional proporciona nuevas indicaciones o vías para definir el problema. Para la mayoría de la gente, la extrema desorganización y el trastorno característicos de la crisis son lo mismo atemorizantes que nuevos. A falta de maneras de conceptuar y extender las experiencias, muchos pacientes en crisis hablan de estar temerosos de, entre comillas, volverse locos, comillas, hacerse pedazos o perder el control, como si sus sentimientos fueran alguna enfermedad mental. El profesional o el terapeuta entonces tiene la oportunidad y responsabilidad de proveer indicaciones que son los mismos puntuales que facilitadoras para la resolución de crisis. En tales situaciones no es infrecuente para un terapeuta establecer lineamientos como los siguientes. Tú puedes pensar que te estás enloqueciendo o enfermando de la mente, pero no creo que lo estés. O, dado que ha pasado todo por esto, me sorprendería que no te sintieras desorganizado, confuso. Me parece que tú más bien presentas una respuesta normal a incidentes normales. Tú sabes que me preocuparía por ti si no reaccionaras de manera tan fuerte como todo esto. Cierro las comillas. El lenguaje del terapeuta es determinante, pues que la manera en que los pacientes conceptúan su dolor juega un papel importante en la adaptación subsecuente. La gente que se etiqueta a sí misma como enferma de la mente, con frecuencia impone límites a su recuperación posterior. Por otra parte, la gente que visualiza su trastorno y desorganización como algo temporal y esperado, para la gente cuando las circunstancias son graves, pueden liberar energía creativa hacia la superación de crisis, para entonces desarrollar una visión esperanzada de su propio futuro. La acción directiva se organiza o se ordena a partir de la movilización activa de los recursos sociales para tomar una acción muy dominante, por ejemplo, la hospitalización de urgencia ante un suicidio. Tanto el paciente es incapaz de dar los primeros pasos necesarios para atenuar la situación, ganar tiempo o cumplir los enlaces de recursos de ayuda de sostén, lo mismo que en la familia o que puede ser una institución. El profesional necesita implicar a alguien más o hacerlo por sí de esta manera para controlar los efectos inmediatos. En el segundo caso, el profesional debe actuar para asegurarse que se da el siguiente paso necesario. Como un ejemplo, si fuéramos a hablar de sacar de su casa a un niño maltratado o proporcionar un contacto inmediato y constante para una persona homicida o suicida cuando todas las demás vidas han fallado. De manera congruente con el enfoque gradual, tal acción ocurriría solo cuando las demás posibilidades restrictivas hayan sido consideradas o intentadas, y cuando el alto riesgo indica la situación no puede dejarse como está. Vamos a darte una explicación más detallada de cómo evaluar la mortalidad, así como algunas pautas de acciones directivas más adelante que hablaremos en otro podcast. Por ahora, es importante destacar que las situaciones de crisis, algunas acciones directivas o de control se limitan en la continuidad del comportamiento del paciente. No se necesita decir que la actitud directiva en el trabajo de crisis saca a la luz numerosos aspectos importantes respecto a lo ético y lo legal, con fundamento en nuestros criterios para la acción directiva como profesional, como pueden ser la alta mortalidad o la incapacidad del paciente. Existen algunas pautas importantes. Cualquier acción del profesional debe hacerse dentro de las leyes existentes en cada país. Es incumbencia que los trabajadores para crisis estén conscientes de las leyes de su comunidad que se relacionan de manera directa con su trabajo. Por ejemplo, en la mayoría de los países es un requerimiento legal para los trabajadores de los servicios humanitarios, sino es que también para los ciudadanos ordinarios, informar a las autoridades de cualquier conocimiento de maltrato a niños. De manera similar, la mayoría de las comunidades tienen leyes que protegen los derechos de los ciudadanos con respecto a la hospitalización involuntaria de urgencia. El criterio, entre comillas, de peligro para sí mismo o para otros es muy común en muchas jurisprudencias, que se fundamente para la intervención directiva de control en casos de crisis. Segundo, como se sugirió antes, las intervenciones de control solo después de que todos los demás se hayan sido deficientes como alternativas. Tercero, a partir de los procedimientos legales y el sentido común, la confidencialidad en un entorno de terapia necesita ser enmendada para encuadrar con otras realidades comunitarias.
Una amenaza física a la vida humana, a la propia o de otra persona, toman procedente sobre la lealtad suprema a la confidencialidad en el convenio de ayuda. Y cuarto, como último, el conceptuar todos los planes de acción como parte de un convenio, lo mismo si está escrito o no entre las partes implicadas: paciente, profesional, familia e institución. Los profesionales pueden otorgar tanta claridad como protección al proceso. El comprometerse en un convenio con modelos de primeros auxilios psicológicos remite a acuerdos alcanzados entre los asistentes, la persona en crisis y cualquier otra de las responsables o las partes relevantes. En otros casos, el convenio para la acción implica un componente legal. Por ejemplo, cuando un juez firma una orden para la hospitalización de urgencia de una persona psicótica o una persona suicida en peligro. Con frecuencia, de cualquier manera, el convenio no es un documento legal escrito, pero es en cambio verbal y refleja el acuerdo entre las partes implicadas acerca de qué se hará. De modo mínimo, esto implica con una declaración verbal entre el asistente y la persona en crisis acerca de quién dará cuáles los pasos siguientes y por qué razón. Antes de tomar cualquier acción directiva, los profesionales deberán pensar acerca de quién la ejecutará, hacia qué fin, por cuánto tiempo, con qué riesgos y con qué se va a salvaguardar. Cada esfuerzo debería hacerse por una cualidad sobre la mesa que caracterice esas acciones, como un ejemplo. Si tú no dejas que los del bienestar infantil visiten tu casa, entonces yo debo llamarlo. Esta es la razón por qué, entre comillas. Es una actitud facilitante, implica solo dos personas, el asistente y la persona en crisis, pero que bajo una actitud directiva, esto puede implicar a tres partes. Al dar una calidad contractual, los primeros auxilios psicológicos muestran intención de, al menos para una de las dos personas en el proceso, que están presentes en las protecciones adecuadas, y que existe una estructura conductiva a la retroalimentación y el seguimiento. El último componente de los primeros auxilios psicológicos implica el extraer información y establecer un procedimiento que permita el seguimiento para verificar el proceso. La principal actividad del profesional aquí es especificar un procedimiento para que él y el paciente estén en contacto en un tiempo posterior. El seguimiento puede establecer mediante un encuentro cara a cara o vía telefónica, o en la actualidad utilizando los vías de Internet. Es importante especificar quién llamará a quién o quién visitará a quién, lo mismo que el tiempo y lugar para el contacto. Todo esto encaja en lo que puede llamarse contrato para recontactar. Los primeros auxilios psicológicos no se contemplan sino hasta que tales procedimientos han sido acordados. El objetivo del seguimiento es ante todo completar un circuito de retroalimentación o determinar si se lograron o no las metas de los primeros auxilios psicológicos. El suministro de apoyo, reducción de mortalidad y cumplimiento de enlaces como fuentes de apoyo. Además, el seguimiento facilita otros pasos hacia la resolución de crisis. Esto permite al asistente al hacer operativas las soluciones posteriores ya descritas, como la remisión subsecuente de una terapia para crisis. En cada caso existe una verificación de si la solución inmediata fue apropiada o no para la necesidad inmediata. Si las necesidades inmediatas fueron confrontadas con una de las soluciones inmediatas acordadas, seguido esto por los pasos de acciones concretas y se ha completado el enlace para las necesidades posteriores. Entonces, está completo el proceso y termina la responsabilidad del profesional. Si por otra parte, estas condiciones no se han cumplido, por ejemplo, si la acción acordada no ayudó de manera que se pretendida, entonces el asistente debe regresar al paso 2, el analizar las dimensiones del problema, y reexaminar la situación actual. El proceso continúa entonces a través de las posibilidades, soluciones, la acción concreta y el seguimiento.